Voy a pedirle que abra la palabra de Dios en Lucas, capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y precisamente basado en las noticias que se han estado dando y todo lo que está navegando en el mundo entero, quise hablar hoy sobre un tema que he titulado Atormentados. Dice la Biblia, leamos desde el versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Dice la Escritura que Jesús junto con una gran multitud había llegado a Jerusalén y que un montón de personas se habían acercado a Jesús. La razón era sencilla: gente enferma, gente que necesitaba sanidad y que se había dado cuenta de que cada vez que Jesús, alguien lo lograba tocar, poder salía de Jesús. Alguien tocaba a Jesús y salía poder de él y eran sanados. Entonces todos los enfermos, las personas que estaban padeciendo, buscaban a Jesús para ser sanos. Ellos llegaban, tocaban al maestro y de él brotaba poder y eran sanos. Pero hay un elemento en el versículo 18 que me llama mucho la atención y es de lo que quiero hablarles en esta mañana. Y dice el versículo 18 puntualmente: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Amén. Ahora, cuando hablamos de espíritus inmundos, casi todos nosotros pensamos en demonios, cosas horripilantes, que usted jamás en la vida quisiera siquiera tener que ver con ellos. Usted dice, espíritus inmundos, no, eso no va conmigo. Soy creyente, pastor, eso a mí no me pasa. Pero me llama la atención que la Biblia no dice y eran libres. Dice eran sanos. Ahora la palabra, el término atormentados que se habla en este pasaje es traducido del griego ócleo, que significa perturbar, angustiar, acosar. Y es aquí donde me nace una pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado atormentado? ¿Sí? Levanten la mano los que han estado atormentados en algún momento de su vida. Ok, ahora cambiemos la palabra. ¿Alguna vez usted ha estado perturbado por alguna situación? Levante la mano. Cambiemos la otra palabra. ¿Alguna vez usted ha estado angustiado por algo? ¿Alguna vez usted se ha sentido acosado por una situación que el enemigo está levantando en su contra? Entonces ahora cambiemos otra vez la palabra. ¿Alguna vez un espíritu inmundo le ha atormentado a usted? Interesante, ¿verdad? Si yo le digo, usted está atormentado por un espíritu inmundo, usted, pastor, ¿cómo se le ocurre a usted decir semejante cosa? Soy un hijo de Dios, a mí esos desgraciados no me atormentan. Pero apenas usted está pasando por una crisis, apenas usted está pasando por un problema, apenas usted está pasando por una circunstancia y el enemigo empieza a atormentarlo, usted empieza a perturbarse, usted empieza a angustiarse, usted se siente acosado, usted siente que todo está en su contra. Y la pregunta del millón es, ¿quién le está molestando? ¿Quién está perturbando tu vida, angustiando tu vida? ¿Quién te está acosando? ¿Quién te está robando la paz? Cuando el salmista está en su tiempo más difícil, después de su pecado, él expresa y dice, devuélveme el gozo de tu salvación.
Devuélveme el gozo, le dice el salmista a Dios. Devuélveme el gozo, devuélveme la alegría, devuélveme la paz, devuélveme ese sentimiento tan hermoso que experimentaba cuando estaba bien contigo. Quiero paz, quiero gozo, quiero alegría. Eso era lo que el salmista decía, devuélveme el gozo. Y tal vez muchos de ustedes en esta mañana pudieran decir, si son honestos delante de Dios, y decirle: Señor, devuélveme el gozo, devuélveme esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ya hace tiempo no tengo. Devuélveme la tranquilidad para no vivir en esta angustia, no vivir en esta zozobra, no vivir en esta problemática, no vivir en esta cosa que día a día me atormenta y no me deja vivir en paz. Y muchos de nosotros nos levantamos cada mañana y no nos levantamos contentos, no nos levantamos tranquilos, nos levantamos pensando en muchos problemas, en circunstancias, a veces en cosas que ni siquiera sabemos si nos van a pasar, pero nos levantamos pensando en ello. Nos levantamos un día en la mañana y decimos: ¿será que me van a despedir? Y si me despiden, ¿qué hago? ¿Será que se va a ir mi novio, mi novia? Yo sé que algunos dirían que se vaya, pero otros dirán: ¿y si se va? Otros nos levantamos cada mañana y decimos: Señor, sabes que necesito pagar esto y no tengo el dinero para pagarlo. Y si no suples, ¿qué hago? Y pasamos todo el día, toda la semana, posiblemente la quincena, posiblemente todo el mes, preocupados posiblemente por una plata que hay que pagar a fin de mes. Y pasamos desde el 1 de mes preocupados por la plata que hay que pagar el día 1 del mes siguiente y no tenemos paz. Y claro, cuando decimos atormentados, ¿un cristiano atormentado? ¿Un cristiano sin paz? ¿Puede existir eso? ¿Puede existir un cristiano atormentado, sin gozo, sin paz, sin tranquilidad? ¿Es lógico? Porque se nos habla mucho de que el cristiano no pasa por ninguna de estas temáticas, pero ¿qué sucede con ello? Y es por eso que he querido en esta mañana que veamos algunas influencias en las cuales hombres de Dios enfrentaron el tormento de los espíritus inmundos y el por qué lo pasaron. Para que cuando usted esté pasando por esos momentos, usted sepa no solo por qué está pasando, sino qué debe hacer y cómo enfrentarlo y no se sienta tan mal. Y quiero que vayamos al primer punto. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Me dice un amén cuando lo tiene. Y vamos a empezar por lo más grave. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. ¿Lo tenemos? Y vea lo que dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice la Biblia, versículo 14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Una de las cosas que nosotros no nos damos cuenta y que tenemos que tener mucho cuidado, y voy a empezar ahí. Tenemos que entender que los espíritus inmundos no tienen poder sobre el creyente a menos de que nosotros le demos autoridad para hacerlo. Eso es un principio bíblico. Ellos no pueden atacarnos y no pueden golpear nuestra vida a menos que nosotros demos el acceso para que esto suceda. A menos que nosotros entremos en el juego de ellos y permitamos que esto está pasando. Ahora, una de las problemáticas más grandes que lleva al cristiano a ser atemorizado
que lleva al cristiano a vivir en tormento es precisamente el vivir en pecado. El producto del pecado es el tormento. El resultado del pecado muchas veces va a ser el tormento. Saúl había vivido toda su vida haciendo y deshaciendo. Había vivido su vida como a él le daba la gana. Usted ha visto gente que dice, ¿sabe qué? Es mi vida, yo hago con ella lo que a mí se me antoje. Sí, dale. Haga con su vida lo que usted quiera. Eso sí, no llore cuando empiece a recoger la siembra de lo que usted ha hecho. Ahora, lo interesante de esto es el versículo como está estipulado. Dice que la presencia de Dios se fue de Saúl. Y una vez que la presencia de Dios fue quitada de Saúl, ¿qué vino? ¿Qué llegó a la vida de Saúl? Porque recordemos que nuestra vida nunca queda vacía. Yo o estoy lleno de Dios o algo va a llenar mi vida. Es un principio de vacío y es un principio científico. Todo está lleno, de algo está lleno. Y cuando no estamos llenos de Dios, hay presencias espirituales que van a llenar nuestra vida. Y cuando el Dios apartó su presencia de Saúl, el reemplazo de la presencia de Dios fue un espíritu inmundo. Y ese espíritu atormentaba a Saúl. A tal punto que si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que lo único que tranquilizaba a Saúl, ¿qué era? Era la adoración de David. David llegaba y tocaba el arpa y él se tranquilizaba. Quedaba como una dócil paloma. Eso sí, David le decía, bueno, rey, me voy. Y el espíritu tomaba fuerza y empezaba a atemorizar a Saúl. Y había otra vez que volver a traer a David. David, venga acá, toque el arpa de nuevo. Y a veces la iglesia entra en ese esquema. Vivimos en nuestra casa atormentados. Vamos a la casa y es tormento para un lado, tormento para el otro. Vamos al trabajo y es tormento. Y venimos al culto y es como nuestro único ratito de paz. Es como nuestro tiempo donde alguien toca el arpa para que ese espíritu que nos atormenta nos deje en paz un ratito. Y hay gente que dice, pastor, es que el tiempo que yo paso en la presencia de Dios es mi único momento de tranquilidad. Pero no nos damos cuenta que es que hay alguien tocando el arpa. No es que la presencia de Dios está en mí, es que alguien toca el arpa para que en mí haya paz. Pero el secreto no está en que alguien toque el arpa para que usted tenga paz. El secreto está en que la presencia de Dios tiene que estar en tu vida para que no tengan que tocarte un arpa para que puedas tener paz. Pero mucho cristiano hoy en día necesita arpas. Pastor, venga, ore por mí. No es que esté malo que usted pida oración, pero se vuelve un hábito. Es más fácil que alguien toque el arpa para mí a que yo vaya a tocar el arpa a la presencia de Dios. Por eso nos encantan los profetas, por eso nos encantan los que ministran, por eso nos encantan los cultos de ungimiento, los cultos proféticos, los cultos de gloria. ¿Por qué? Porque alguien viene a tocar el arpa para mí, pero yo no voy a tocar mi arpa. Y eso hace que los espíritus inmundos atormenten mi vida 1 día, 2 días, 3 días, 5 días. Y a veces pasamos años atormentados por presencias demoníacas que no nos dejan en paz porque no queremos meter la presencia de Dios a mi vida. Estamos en una iglesia, podemos servir, pero la presencia de Dios no está en mi vida. Por eso el tormento empieza a gobernar mi vida. Quite la presencia de Dios de usted y el tormento empezará a hacer su fruto. Quite la presencia de Dios de su día a día y su vida va a empezar a experimentar el tormento. Meta la presencia de Dios a su vida y el tormento irá saliendo. Por eso la escritura es clara al decir: el perfecto amor echa fuera el temor.
Ahora, claro, usted dice, wow, ya entendí. Si amo muy bien, el miedo se va. No. Cuando habla del perfecto amor, no está hablando de que usted ame perfecto, porque usted nunca amará perfecto, porque usted es imperfecto. Cuando habla del perfecto amor, está refiriéndose a Dios. Lo que está diciendo es, Dios echa fuera el temor. La presencia de Dios echa fuera el temor. Cuando la presencia de Dios inunda una vida, no hay tormento que pueda tocarte, no hay tormento que pueda sumergirte en la crisis, no hay. Por eso cuando estamos en tormento, tenemos que ir a la fuente de nuevo. Cada vez que usted sienta que el tormento empieza a arreciar, recuerde, hay un lugar al que usted tiene que ir y ese lugar es a la presencia de Dios. Porque si el tormento está fuerte es porque necesitan más presencia de Dios para enfrentar el tiempo del tormento. O sea que cuando la presencia de Dios empiece a martillar sobre tu miedo, empiece a martillar sobre tu angustia, empiece a martillar sobre lo que estás viviendo, eso va a tener que irse. Vas a la presencia de Dios. Suena fácil, ¿no? Pero cuando estamos en angustia, ¿qué tanto ánimo tenemos de ir a la presencia de Dios? ¿Qué tantas ganas tenemos de ir a doblegar rodilla cuando estamos en crisis? Cuando todo me va mal. Cuando las cosas no salen como yo quiero. Cuando mis planes se han roto. Cuando la crisis más extensa me está golpeando. Por eso es que hay que aprender a ir a la presencia de Dios en todo tiempo. Eso era lo que la Biblia expresaba cuando dice, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Voy a hacerlo. Voy a ir a la presencia de Dios. Me voy a meter. Estoy mal, pero voy a alabar. Estoy en crisis, pero voy a cantar. Me siento desanimado, pero me voy a levantar y voy a levantar alabanza con gozo, con júbilo en la presencia de Dios, porque yo quiero que esto se vaya y sé que cuando voy a la presencia de Dios esto se va. Pero si lo que nos llevó ahí fue el pecado, quitemos el pecado. Porque Satanás es astuto. Satanás te provee el pecado, te lo sirve en bandeja, te lo pone como un sabroso deleite y una vez que te lo comes, te empieza a mortificar la vida. Yo voy a poner un ejemplo donde tal vez las mujeres se van a sentir contentas y los hombres me van a colgar. Es como cuando usted tiene a su esposa o a su novia a dieta, pero usted quiere comerse un postre y usted sabe que no debería comérselo porque ella no puede comer y es injusto que usted se lo coma y ella no. Entonces usted, para hacer lo correcto, le compra 2 postres, uno para ella y uno para usted. Un día que usted se coma un postre, ay, por eso no vas a perder la dieta. Y le da el postre y la esposa contenta se lo come, la novia feliz se come el postre, disfruta de la comida. Y una vez que ya los dos se saciaron, en alguna discusión le dice el hombre, pero bien que te comiste el postre, ¿verdad? Ahora sí, pero después está diciendo que está gorda, pero ¿para qué se lo comió? Eso hace Satanás con nosotros. Nos la sirve, nos la pone, nos invita, nos deleitamos en el pecado y después nos empieza a martillar
con el tema. Y claro, ahí es donde empezamos. Sí, es que de verdad, Dios ya no me debe querer. Dios no quiere que yo me acerque. Veamos la declaración de Sansón. Está en Jueces 16:20. Yo se la leo para que no lo busque. Pero si quiere apunta la cita. Jueces capítulo 16, versículo 20. Dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Vean la prepotencia de Sansón. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Punto y seguido. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Qué triste es que cuando estamos en medio del tormento creamos que Dios está conmigo, pero ya Jehová se apartó de tu vida y no te has dado cuenta. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué estoy viviendo en este tormento? Señor, ¿no me escuchas? Tal vez la pregunta es, Señor, ¿estás ahí? A veces le hablo a mi esposa y no me contesta. Entonces a veces le grito más duro y le digo, ¡May! Porque uno siempre asume que está ahí. Pero ¿será que a veces habrá que preguntar, ¿estás ahí? Dios, ¿estás acá? Porque no vaya a ser que nos pase como Sansón. Sacamos pecho, levantamos ánimo y decimos, ¡ja! Otra vez voy a salir y voy a enfrentar y voy a lograr. Y que cuando salimos a la pelea nos demos cuenta que ya Dios no está conmigo. Y salgo a la pelea, pero me doy cuenta que no está conmigo. ¿Se habrá dado cuenta Saúl en qué momento la presencia de Dios desapareció de su vida? ¿Se habrá dado cuenta Sansón en qué momento la presencia de Dios se fue de su vida? Y lo más importante, ¿se da cuenta usted cuando la presencia de Dios se va de su vida? Cuando ya Dios no está con usted. Porque capaz que estamos como Sansón, creyendo que Dios sigue conmigo y que es un tema de que tíreme en la que sigue, yo la enfrento. Porque Sansón empezó a jugar con el tema y empezó a jugar con el pecado y empezó a jugar con el pecado creyendo que todas las veces que el pecado llegara a su vida, él simple y llanamente se iba a levantar, iba a romper las cadenas, iba a romper los mecates, iba a romper cualquier cosa que pudiera enfrentar y que al final de cuentas el resultado siempre iba a ser el mismo y que Dios le iba a dar la victoria hasta que se da cuenta de que la presencia de Dios ya no está. Qué triste cuando nos damos cuenta que la presencia de Dios se fue en nuestra vida. Y eso nos sumerge en el tormento complicado. Ahora vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Porque usted me dirá, bueno, sí, pastor, yo sé, está bien. Si yo me meto en pecado, estamos claros de que voy a tener tormento. Pero, ¿será que yo puedo ser atormentado aun cuando no hay pecado en mi vida?
¿Será que yo puedo ser atormentado aun cuando hago las cosas conforme a lo que Dios quiere? ¿Será que yo puedo ser atormentado a pesar de que sigo a Dios, amo a Dios, vivo para Dios y quiero hacer las cosas bien para Él? Y vea lo que dice la Escritura, versículo 9 de Primera de Reyes 19. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías recibe una orden, un mandato, un propósito de parte de Dios y va y mata a un montón de profetas de Baal. Fue una victoria arrasante de los hijos de Dios. Fue humillante para los profetas de Baal, tanto que dice la Biblia que Elías se burlaba de ellos. Termina la escena, termina el momento. Una mujer llamada Jezabel le envía un mensaje a Elías. El mensaje es: así como has hecho con ellos, yo voy a hacer contigo. O sea, te voy a cortar la cabeza. Y el hombre que acabita de matar a muchos profetas de Baal, el hombre que ha visto descender fuego del cielo, el hombre que ha visto el milagro más fuerte de todo su caminar en Dios, se atemoriza y se va a esconder y se mete en una cueva. Cuando hablamos de las victorias, nosotros decimos: es lindo tener la victoria. ¿A cuánto les gusta ser victoriosos? Anda la mano. ¿Verdad que sí? ¿Sabía usted que detrás de toda victoria viene un tormento? ¿No lo sabía? ¿Sí o no? Ok, si no lo sabe, sépalo. Detrás de las más grandes victorias del creyente viene una guerra. Algunos le han llamado nuevo nivel, nuevo demonio, nueva pelea. Yo nunca creí que fuera tan cierto hasta que me pasó en Nicaragua. Voy a un congreso, voy a ministrar un congreso. Dios hizo cosas sorprendentes ahí. Y se suponía que yo tenía que venir gozoso, contento, feliz, realizado, súper enamorado de mi Dios. Pero cuando vengo de regreso, empieza todo un bombardeo espiritual que casi entro en depresión. Y tuve que meterme en ayuno y oración para poder enfrentar lo que estaba viviendo. Y yo decía: ¿pero qué me está pasando? No tengo un problema, no estoy preocupado por nada, no tengo una crisis, no está pasando nada en mi vida. ¿Qué está pasando? Estoy siendo atormentado por presiones demoníacas. ¿Qué inundó a Elías? Que lo bombardeó a tal nivel que lo hacen ir a esconderse a una cueva. No era un hombre cualquiera, no era un miedoso, no era un pendejo que iba a irse a meter a un lugar porque alguien lo criticó. No era un hombre que una mujer le decía: mire, le voy a cortar la cabeza, y él se iba a ir a esconder. No era ese tipo de hombre. Si hubiera sido ese tipo de hombre, no enfrenta a los profetas de Baal. No hubiera ido y construye un altar y le dice: ¿sabe qué? Pongan ese altar aquí y ustedes pongan ese y clamemos a Dios. Ese no era. ¿Cómo es que se va a meter a una cueva? ¿Cómo es que se asusta?
¿Cómo es que este hombre de Dios, fuerte, sólido, con firmeza espiritual, termina escondido en una cueva? Ese hombre lo empezaron a atormentar espíritus inmundos a tal punto que lo asustaron y lo metieron a una cueva. Tiene que ir Dios a la cueva. Es la presencia de Dios la que va y lo busca a la cueva. Le toca el hombro posiblemente y le dice: óigame, ¿qué hace ahí? Y sabe, Dios tiene que ir a la vida de muchos de ustedes hoy y tiene que tocarle el hombro y le decirte: ¿qué haces ahí? ¿Por qué te estás dejando atemorizar? ¿Por qué te viniste a esconder? Si yo te he dado el poder y la autoridad para enfrentar las cosas, ¿por qué dejas que te atemorice? Levántate, sal de la cueva, ahí no te mandé. Pero sabe, este segundo elemento es muy diferente, porque la diferencia está en que en el primero el pecado nos aisló la presencia de Dios y tenemos que ir a buscar la presencia de Dios. Pero en este segundo es la gracia de Dios la que viene a mi encuentro. Es la gracia de Dios la que viene a visitarme en medio de mi tormento y me dice: ¿sabes qué haces ahí? Sal de ahí. Y todos lo hemos experimentado en algún momento, cuando estamos en nuestras crisis más profundas, cuando estamos en nuestros temores más grandes, cuando estamos en el dolor más intenso. Es la presencia de Dios la que viene a nuestro encuentro, nos toma, nos abraza, nos dice: tranquilo, sal de aquí. Yo te he dado la victoria, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás tirado en el suelo llorando si yo te he dado la victoria? ¿Por qué estás ahí atemorizado si nadie puede tocar tu vida? Yo te he dado la victoria, levántate, sal de ahí, no te metas en la cueva, levántate porque yo te he llevado a cosas grandes. Pero es Dios el que va a tocarte. Elías no sale, Elías no va al monte de Dios. Es Dios quien va donde Elías. Porque el amor de Dios era tan grande que va y lo visita y le dice: Elías, ¿qué haces aquí escondido? ¿Te asustó? Y sabe, a mí me encanta imaginar. Y yo me imagino el diálogo de Dios con Elías, porque no creo que haya quedado en simplemente: ¿qué haces aquí? Y a mí me gusta fantasear un poco en eso, y yo me pongo a pensar a cómo es Dios, y me imagino que Dios se acercó y: ¿tienes miedo? ¿Te asustó esa señora? Y posiblemente Elías le dijo: sí, tengo miedo. No sé por qué, pero tengo miedo. Porque a veces tenemos que ser honestos delante de Dios y no jugar de grandes y poderosos. Y como nos han inventado un montón de religiosos sin sentido. Porque a veces nos agarra: ¡y májele la cabeza a Satanás! Sí, claro, májesela, para que vea cómo le va a ir. No. Satanás es de respeto. El arcángel Miguel no se atrevió a pelear con él. El arcángel Miguel nada más le dijo: Jehová te reprenda. Pero hay un poco de cristianos mediocres que quieren majarle la cabeza. Que Dios los guarde en su ignorancia. Pero posiblemente Elías fue muy honesto y le dijo: sí, Señor, tengo miedo. Yo he tenido miedo. Hay momentos en mi vida, con todo y lo que conozco de Dios, que he tenido miedo. Hay momentos de Dios donde he estado en crisis. Hay momentos de Dios donde he estado asustado. Hay momentos de mi vida donde he sentido que las cosas no están saliendo como yo quisiera que salieran. Y me ha atemorizado pensar que Dios me pueda soltar de la mano. Mi mente y mi corazón saben que Dios no me va a soltar, pero mis emociones no lo entienden y siempre siguen de necias diciendo que sí. Y es donde he necesitado que Dios aparezca y me tome del brazo y me diga: ¿qué haces aquí? Porque ya Él sabe que yo voy a seguir en ese divagar.
Él sabe que yo ya estoy metido en ese bombardeo, que ya hice caso de ese tormento, ya le presté oído a esas voces que empiezan a hablar a tu mente y empiezan a decirte todas las tonteras del mundo y empiezan a bombardear tu cabeza con pensamientos y cosas que pueden pasar. Y entonces, como Dios ya sabe que uno está ceñido en ese montón de cosas que ya agarró su mente, Dios aparece, te toca el hombro y te dice: ¿qué haces aquí? Y quiero que vea un detalle. Vaya conmigo al versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías, ve y muéstrate acá. Para los que no saben, Acab vivía con Jezabel. O sea que simple y llanamente lo que Dios le estaba diciendo a Elías es: ve y busca otra vez a Jezabel. Sí, esa que te quiere cortar la cabeza, ve y búscala. Señor, pero tranquilo, vaya. Cumple el propósito que yo te mandé a hacer. Yo te mandé a que fueras y le dijeras esto. No vengas a esconderte, ve donde Acab. Porque la forma de vencer este tipo de temor, este tipo de atemorización de Satanás, es enfrentando nuestros miedos que no nos gusta. Tenemos que ir de frente contra los miedos. Cuando era pequeño me daba miedo la oscuridad. No tenía como 5 años, mi casa era de esos baños, no como ahora que ya usted tiene baño dentro de la casa, sino que el sanitario quedaba como 25 metros atrás en el patio. Y era de esos huecos grandes que solo había una taza de hierro, de cemento y nada más, y era el hueco hasta el fondo. No voy a dar más descripciones. Yo no era miedoso hasta ese día, pero yo voy hasta atrás, no había luces, tampoco era eso de que le ponían un cable de luz, no, en mi casa no había luz, o sea, te caminaba los 25 metros hasta atrás, no había luz y cuando estaba en el servicio no había luz. Entonces yo estoy ahí cuando yo siento una mano peluda que me toca la espalda. Yo duré, póngale que tal vez debía haber durado 3 segundos en llegar a mi casa. Y fue la última vez que recuerdo que yo tuve paz en medio de la oscuridad. Yo les he contado en algunas ocasiones que en mi casa había un lugar que era muy oscuro para llegar a mi casa y no había luz, no habían puesto postes. Entonces yo esperaba siempre a que alguien cruzara para yo cruzar con él. A veces pasaban 30 minutos y nadie cruzaba. Y yo parado ahí enfrente de la calle esperando a que alguien subiera para yo subir con él, porque yo veía esqueletos, calaveras y cuánta cosa había en ese lugar porque yo estaba atormentado. Y habían noches enteras donde nadie pasaba, a nadie se le ocurría salir de noche. Yo no entiendo por qué, solo a mí. Y entonces ni remedio, me tocaba y yo empezaba y me paraba como si fuera a correr y yo decía: a la 1, a las 2, y trataba de convencerme. Y claro, cuando ya agarraba con ganas, yo salía en carrera hasta que llegaba al lado donde había luz. Ya era cristiano. Hasta que un día me puse a pensar y yo dije: ¿por qué yo dejo que Satanás me atormente con estos miedos? No, yo tengo que enfrentar estos miedos. Y me paré en la calle
una noche. Y yo miraba, yo no le quiero ni explicar lo que yo miraba. Y decía, yo tengo que enfrentar mis miedos. Voy a caminar. Y voy a ir en paz. Y Dios me va a dar la victoria. Y voy a caminar como Dios quiere que camine. Y empecé a dar pasos. 1, 2. Y algo en mí decía, corra. Pero yo sujetaba mi carne y decía, 3. Y algo en mí decía, corra. Y yo solo miraba el piso porque si yo miraba arriba iba a correr. Yo estoy seguro que corría. Hasta que pasé. Y usted dice, pastor, ¿y ya venció el miedo? No, hombre, al día siguiente viera qué susto me dio pasar. Pero fui agarrando confianza hasta que lo logré hacer. Y a mis hijos, cuando ellos han empezado con miedo de la oscuridad, yo se les apago la luz. Lloran, brincan, patalean, saltan y hacen de todo, yo se las apago. Porque yo sé que si yo los dejo, eso los va a gobernar toda la vida. Ahora, si usted no me cree, los psicólogos le llaman terapia de choque. Es enfrente a las personas a su miedo. Ahora, si usted dice, los psicólogos son medio chapas. Bueno, Dios lo hizo con Elías. Le dice, usted tiene miedo a Jezabel, vaya, enfréntela. Y si usted ve, Elías va y parece como que es otro Elías, porque él va donde Acab, va donde Jezabel y le dice, ¿sabe qué? Así dice Jehová, fla, 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 fla. Y le declaró todo lo que Dios tenía contra ellos. Y usted dice, este sí es Elías. No el que estaba escondido en la cueva, este es Elías. Pero claro, es que el que estaba escondido en la cueva estaba asustado. Porque los espíritus inmundos habían estado llegando a decirle, te van a cortar la cabeza. ¿Ya ha visto gente que llega y usted le cuenta, uy, viera que tengo, uy, sí, a mi abuela le pasó y se murió? Y usted, ay, no. Sí, usted ha visto gente que usted le dice, oiga, a ver, es que he estado con un dolorcillo aquí en esta parte. Uy, a mi abuelo le empezó eso. ¿Y qué? Era un cáncer, le cortaron la pierna. Oiga, y usted llega a la casa y usted empieza a sentir que le duele más y que le duele más. Usted dice, oiga, y si es un cáncer y me cortan la pierna, usted está atormentado. Y es Dios quien tiene que llegar y decirte, hey, ¿qué haces acá? Mateo capítulo 26, versículo 36. Ok, Mateo capítulo 26, versículo 36, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Claro, es muy fácil hablar de Elías. Es muy fácil hablar de Saúl. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos a Jesús al mismo proceso de ser atormentado por las cosas de la vida?
Se le llega el tiempo. Jesús está acercándose al momento culmine. Está llegando al tiempo donde Él tiene que cumplir su propósito en esta tierra. Su propósito en esta tierra no es como la gente nos ha querido vender el nuestro. Dios tiene un propósito para ti, que seas bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y si el propósito de Dios es que pases circunstancias difíciles? ¿Y si el propósito de Dios es que mueras apedreado como Esteban? ¿Y si el propósito de Dios es que seas un mártir de la fe como los apóstoles? Claro, es bonito escuchar, ¿no? Pero Jesús está ahí, tiene que cumplir su propósito, el tiempo de la cruz se acerca y hay un momento donde Jesús, dice la Biblia, que Él se entristece. ¿Sabe usted cuántas veces en la Biblia dice que Jesús se entristeció? Interesante, ¿no? Dice la Biblia que Jesús lloró cuando Lázaro muere. O sea, sintió dolor. Se conmovieron sus emociones. Pero solo cuando llega el tiempo de la cruz, Jesús se entristece. Dice que se angustió hasta la muerte. Ahora, ¿qué angustió a Jesús? ¿Qué lo atormentó? ¿Qué llevó a Jesús a esa condición de vida donde sintió ese golpe tan profundo a su parte emotiva? ¿Qué lo llevó a ese nivel, a esa posición? Y nada más imagínense, se lo voy a poner un poco en perspectiva. Dice la Biblia que Jesús exhibió públicamente los principados y las potestades en la cruz del Calvario. O sea, que el día que Jesús estaba muriendo en la cruz, todos los principados, todas las potestades, todo el poderío de las tinieblas estaba pendiente de él. Y cuando Jesús se acercaba a la cruz, no tengo la menor duda que los espíritus inmundos todos bombardearon contra Jesús para evitar que Jesús fuera a la cruz. Porque si ellos sabían que Jesús iba a derrotarlo, no lo iban a dejar llegar a la cruz. Tenían que evitarlo a alguna costa. Y lo atormentaron. Por eso Jesús llama a sus grandes amigos y se lleva a los 12. Pero se da cuenta que no le sirven y se lleva a 3 y los pone a un lado y les dice: ¿saben qué? Lo que yo voy a hablar con mi padre es un tema entre él y yo, pero ocupo que ustedes oren conmigo. Vean, entiéndanme, estoy muy triste y ocupo que ustedes clamen conmigo. Por favor, ¿me pueden acompañar en este momento muy duro? Y los pone ahí y él se va y se aparta, viene, los encuentra dormidos y dice: híjole, pero si yo estoy muy angustiado, estoy triste, estoy pasando mi peor momento, ahora yo sí los ocupo. Y estos confisgados se duermen 3 veces. Y Jesús va a donde el Padre y le dice: Padre, si es posible, ¿puedes hacer que me brinque esta etapa? ¿Se ha visto usted diciéndole a Dios en algún momento: Señor, ¿me puedes ayudar a pasar esto? ¿Me quitas esta prueba, por favor? Está triste, está angustiado, está siendo bombardeado. Imagínese, solo trato de imaginarme un poco humanamente. No voy a poderlo, no me va a dar mi cabeza, pero trato de imaginarme, solo el hecho de imaginarme. Jesús sentado ahí, está orando, está clamando al Padre. No sé si se arrodilló, se sentó, se acostó, no sé si podía, pero cada vez que Jesús empezaba a orar, la imagen de la cruz llegaba a su mente. Él trataba de decir: Señor, y la cruz aparecía en su mente.
Recordaba cómo morían los hombres en la cruz y sabía que él iba a morir así. Pensaba en cada clavo que iba a ser puesto sobre sus pies y sus manos. Y posiblemente una voz le decía, te va a doler. Y él era hombre. Y pensaba, así va a doler. Yo creo que a usted le ha pasado que cuando usted está en crisis, usted trata de orar y las imágenes de lo que usted está viviendo es lo único que llega a su mente. ¿Le ha pasado? Entonces imagínese la oración de Jesús y qué imágenes cruzaban su mente. Su rostro empieza a cambiar. Su sudor se mezcla con sangre y empieza a brotar. La presión es grande. La presión es tremenda. Todas las huestes y potestades empiezan a bombardear contra Jesús. Él está presionado. Su alma triste, angustiada. Hasta que él expresa una frase y se voltea a los discípulos y les dice, listos, ya viene el que me entrega. Vamos. Aquí no aparece Jesús con una victoria potente, humanamente hablando. Pero hay una diferencia entre este tormento que Jesús enfrenta a los dos anteriores. En uno le tocaba a uno buscar la presencia de Dios. En la otra la presencia de Dios buscó a Elías para sacarlo de donde estaba. Pero aquí le tocó a Jesús enfrentar su angustia, su temor solo. Es un tema de convicción. Hay temores que solo tu convicción van a lograr enfrentarlos. Vas a tener que enfrentarlo y pasar porque necesitas cruzarlos para cumplir tu propósito en Dios. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es para valientes. No es cualquiera. No es cualquiera el que cumple un propósito de Dios. Por eso muchas veces no somos llamados a cosas grandes, porque no tenemos el carácter y el valor para enfrentar cosas grandes. Queremos ver grandes cosas, pero no pasar grandes guerras. Queremos ver grandes frutos, pero no pasar por grandes luchas. Queremos ver grandes resultados, pero no queremos pasar por grandes angustias. Y quien no está dispuesto a pasar por grandes tormentos nunca va a poder ver grandes propósitos. Muchos de nosotros, Satanás nos ha atemorizado para que no lleguemos donde tenemos que llegar. Les voy a poner el ejemplo más sencillo. Mucha gente dice, yo no enfrento a los demonios. Mejor que ni ellos se metan conmigo, ni yo me meto con ellos. Así, los dos estamos en paz. Por miedo. Dejamos que el enemigo nos atemorice y no conquistamos por miedo. Pero hoy Dios te dice, como le dijo a Elías, levántate, ve y enfrenta tu miedo. Levántate, ve y enfrenta tu temor. No sé cuál sea tu miedo hoy, no sé cuál sea tu circunstancia, pero ve, levántate y enfrenta tu miedo. Póngase sobre sus pies en esta mañana.